Hola amigos, les saluda Bárbara Caballero. Reciban también un saludo de mi parte. Yo soy Henry Roncancio. En las charlas anteriores dialogamos sobre la narrativa de la creación según Génesis 1. Dicha narrativa marca desde el principio en una forma muy clara la pauta que guía toda la historia bíblica. Nos muestra el escenario donde habrá de desarrollarse en un mundo real, observable y creado por Dios con amor. Además, es un lugar que nos inspira admiración, estimula nuestra inteligencia y nos reta a vivir con responsabilidad moral. Hoy empezaremos a hablar de la segunda historia central de la Biblia. Es la vida y obra de Jesucristo. Mientras la narrativa de la creación es el inicio del drama bíblico, la vida de Jesús es el clímax. En el tiempo preciso, Dios, sabio, amoroso y generoso, el mismo que creó la tierra para potenciar en ella la vida humana, externó por medio de Jesús de la manera más expresiva y sublime su amor inquebrantablemente fiel por nosotros. En Cristo se hizo palpablemente presente la persona de Dios. Jesús es un hombre único y maravillosamente impactante en toda la historia de la humanidad. Su vida es sorprendentemente desconcertante, cautivadora y transformadora. Nació en una familia humilde, creció y se hizo hombre laborando como obrero en Nazaret de Galilea, un poblado en aquella época insignificante y menospreciado por las élites tanto romanas como judías. No fue un hombre exitoso según los parámetros del mundo. No era gran guerrero ni gran político. Proclamó su mensaje durante escasos 3 años y por ello murió ejecutado vergonzosa y cruelmente como un criminal. Cuando empezó su carrera, la gente pronto reconoció que era un maestro excepcional. Sus enseñanzas y sus métodos eran extraordinarios. También su ejemplo de rectitud, honestidad y valor moral sigue siendo hasta el día de hoy digno de admiración. Pero lo más sobresaliente en su mensaje fue su anuncio atrevido y categórico sobre la inminente cercanía del reino de Dios. Totalmente de acuerdo. En Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15, leemos: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. Este era el tema central de todos sus discursos y parábolas y de todas sus acciones. Jesús estaba convencido de que había llegado el momento en el que Dios intervendría en nuestra historia para traer justicia, paz, sanidad y restauración. Él sabía que había nacido para cambiar radicalmente el curso de nuestra historia trágicamente encauzada hacia la maldad, el sufrimiento, la opresión y la muerte. Su misión era establecer el gobierno de Dios. Donde Adán falló, él triunfaría. Por esta razón, su mensaje tenía un sentido de urgencia e inmediatez. En breve, él mismo inauguraría un mundo nuevo, destinado a la victoria aplastante y definitiva sobre todas las fuerzas nefastas de la maldad, incluida la muerte. ¿Qué mensaje más dramático? Ante semejantes expectativas, uno solo tiene 2 opciones: o cree en Jesús y acepta su promesa, o se retira convencido de que su mensaje fue una gran locura o una vana ilusión en el mejor de los casos. ¿Y usted, amigo que nos ve, qué cree? ¿Tenía razón Jesús o su mensaje fue una locura? Yo sí creo en el mensaje de Jesús. Igual yo. Es interesante notar que en los días de Jesús, sus contemporáneos judíos esperaban cada vez con más ansia la intervención de Dios. Claro, ellos estaban sufriendo en carne propia terribles aflicciones por la opresión bajo la cual vivían y anhelaban con obvia expectativa la llegada del Mesías, el ungido de Dios que les traería libertad. Sí, porque en la conciencia del pueblo israelita estaba vivo el recuerdo de
cómo años antes Dios había sacado a sus antepasados de la esclavitud egipcia para llevarlos a una tierra de libertad. La gente en los días de Jesús hablaba, cada uno desde su propia perspectiva, sobre cómo y cuándo sería esa intervención liberadora de Dios. Seguramente se preguntaban cosas como, ¿qué debe hacer uno para estar más preparado para la llegada del reino de Dios? ¿Había que esperar o tomar las armas y participar activamente? ¿Qué era lo que retrasaba la venida del Mesías y su liberación? En medio de toda esta zozobra apareció Jesús proclamando su mensaje. Sí, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20, leemos: Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro, es decir, el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para comunicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, es decir, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Este episodio sucedió al principio de la carrera pública de Jesús. Muchos estudiosos de la Biblia lo llaman el manifiesto de Cristo. Es definitivamente un discurso en el que Jesús define su misión. A partir de este momento, él se declaró cumplimiento cabal de la esperanza profética. Y además se comprometió solemnemente a restaurar la humanidad moribunda y quebrantada. Para que no quedara duda de que su objetivo era la humanidad entera y para que sus oyentes no terminaran pensando que solo ellos, por causa de su raza, alcanzarían esa liberación, Jesús enseguida, en los versos 23 al 30, puso como ejemplo de receptores del favor divino a una viuda de Sarepta, en la tierra extranjera de Sidón, y al extranjero Naamán, que era un leproso sirio. Lo que nos dice Lucas es muy importante. Aquí Jesús explicó el anuncio que Marcos nos relata respecto a la cercanía del gobierno de Dios. ¿Qué pues quiso decir Jesús cuando habló de la proximidad del reino de Dios? Que había llegado la hora de la liberación, que las fuerzas del mal que injustamente pretendían usurpar el gobierno legítimo del Creador serían derrocadas, que Dios estaba haciendo presente para socorrer, liberar, sanar, rescatar, hacer justicia y otorgar su gracia, que empezaba una nueva era con un gobierno nuevo. Muy cierto, pero el gobierno al que Jesús se refería, el auténtico reino de Dios, era completamente diferente a los diversos esquemas mentales que por siglos la humanidad había concebido para entender la idea de gobierno o poder. Claro, como era de esperarse, dada la condición caída del mundo, la visión que Jesús tenía acerca de los planes finales de Dios era inusitada. Por medio de sus discursos, parábolas y acciones, Jesús fue revelando un gobierno de Dios tan extraño para el hombre común y corriente que muchos terminaron rechazándolo por completo, tal como sucede hoy en día. El gobierno de Dios no buscaba el engrandecimiento de una raza o nación, sino la redención común de toda la humanidad. No consiste en imponerse con violencia sobre el otro, sino en ganarlo con amor. El reino de Dios crece lentamente como la levadura en la masa. Requiere paciencia, esperanza y fe en Dios. Nuestro reto consiste en alinearnos firmemente con los propósitos del Creador y confiar en Él. Muchos no están listos para aceptar este reto. Cuando Jesús vino, muchos lo rechazaron. Cuando la oposición, el odio y el rechazo de las élites judaicas llegó a su clímax, Jesús escogió la celebración de la Pascua para dejarse apresar y crucificar, inmolándose como un cordero pascual. La conexión aquí con la narrativa que relata la liberación de los antiguos israelitas es poderosa. Con su entrega, su muerte y su sangre derramada, Jesús anunció una nueva emancipación.
fue a la cruz convencido de que mediante su fidelidad al Padre estaba dando inicio a un nuevo y enorme éxodo de esclavos. Sí, pero esta vez la invitación es para todos los humanos oprimidos por el yugo de una pesada vida sin sentido, contaminada por la maldad y permanentemente expuesta a la ruina. Las fuerzas del mal arremetieron contra Jesús con toda su violencia, pero Él las derrotó completamente con la fuerza de su amor y con la confianza obediente al Padre, quien todo lo puede. Esta fue la fe que impulsó a sus primeros seguidores y que dio origen a la iglesia. En el próximo video hablaremos más de la victoria de Jesús y de cómo se fortaleció en la iglesia primitiva esta fe en Él.